Bueno, buenos días, Jesús. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantadísimo. Ha sido maravilloso el trabajo que hemos hecho estos días contigo. Estoy encantadísimo de estar Y con bueno, vosotros. nada, empezamos esta entrevista para conocer un poquito más tu música y tu persona, que creo que va a ser muy valioso para todos nuestros amigos músicos, compositores y saxofonistas. Encantado. Bueno, en primer lugar, para la gente que no te conoce, quería preguntarte si podrías definir un poco tu perfil compositivo. Hablarnos brevemente de tu pensamiento musical y de lo que persigues a través de tu música. Bueno, es una pregunta ya de principio harto compleja para un artista, el tener que hablar de lo que hace, ¿no? De su actividad artística. Perseguir un artista en general, no creo que persiga nada más que uno crea porque tiene necesidad de crear, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que si tienes la suerte de comunicar eso que creas y consigues algo tan esencial para cualquier ser humano que es emocionar, creo que con eso ya uno se puede dar por feliz, por contento de dedicarte a la creación que ha significado que alguien sienta algo por eso que has hecho, tenga una emoción, le comunique algo. Con eso creo que es suficiente. Vamos a hablar ahora de que en mayo del año pasado estrenaste en Madrid tu ópera, tu primera ópera Tránsito, que tuvo muchísimo éxito, producida por el Teatro Real, y nos llamó la atención que incluyas instrumentos inusuales en este género como el acordeón o el saxofón en lugar del fagot. Entonces queremos preguntarte cuáles fueron tus primeras experiencias con el saxofón, por qué elegiste el saxofón. Sí, claro, el Tránsito ya es una obra de madurez, donde he utilizado el acordeón, efectivamente acordeón y el saxofón como instrumentos, es verdad, que no son generalmente usados en la orquesta, pero yo llevo trabajando ya con estos dos instrumentos desde hace muchísimos años. El saxofón, por ejemplo, mi primera obra de saxofón la escribí en el año 2000, que hace ya la friolera de 21 años, ¿no? Épodo, obra por cierto que se va a escuchar aquí. Entonces, bueno, pues ¿cuál es mi interés? Pues evidentemente hay un intento de renovación del timbre en la orquesta. Si uno pone dos instrumentos tan novedosos en la sonoridad clásica de la orquesta, como es un acordeón y un saxofón, evidentemente hay una renovación absoluta del timbre. Y además, donde estos dos instrumentos, bueno, no era una orquesta grande, en mi ópera de cámara Tránsito, era una orquesta de 18 solistas, entonces se podía evidenciar muy bien el timbre, el color de estos dos instrumentos, y además tenían un rol importante en la obra. Bueno, en el concierto de hoy está plagado de referencias a épocas antiguas, del medievo. Primero escucharemos una transcripción literal, ¿no?, de Guillem Dufay, que es el Salve Flos Tusque Gentis. Pero en todas las composiciones tuyas que escucharemos en el concierto observamos que te gusta nutrirte de material de estos periodos. En Tenebrae, por ejemplo, utilizas el responsorio de Tomás Luis de Victoria, en Épodo haces referencias a la poesía clásica, en los 5 versos, la obra que estrenaremos hoy, está basada en la Misa Pro Victoria, de Tomás Luis de Victoria, y queríamos saber por qué te gusta tomar como punto de partida para tus composiciones este periodo o esta música. Bueno, esto no es que ocurra generalmente, ha ocurrido en algunas obras, ¿no? Especialmente el saxofón, sí, es verdad. Sido... En las 2 obras de cuarteto que tengo, que son Tenebre y los 5 versos, es verdad que giran alrededor de Tomás Luis de Victoria. Bueno, esto se debe a algo muy sencillo, es que amo apasionadamente esa música. La etapa del final de la Edad Media y la época renacentista, o sea, siglos XIV, XV, XVI, esa etapa en la música me fascina. Y entonces hace referencia a unas transcripciones que hice sobre música medieval de los siglos XIV, XV, que es un ciclo que hice para cuarteto saxofones, que se llama Subtilio, y dentro de este ciclo pues está la pieza que vamos a escuchar, que son meras transcripciones, o sea, yo ahí no escribo una sola nota que no sea del propio compositor, ¿no? Pero es verdad que en las otras 2 obras, sobre todo en Tenebre utilizo el responsorio de Semana Santa, Tenebre Facta Sum, una obra para 4 voces,
y lo que hago es utilizar el material de Tomás Luis de Victoria de una manera marginal, o sea, que aparece en determinados momentos y de una manera, podríamos decir, escondida. Es como el guadiano que aparece y desaparece, ¿no? Aparece como momentos de luz, sobre todo, ¿no? De luminosidad. Dentro, con la palabra tenebre, ¿no? Todo lo que significa, ¿no? Tenebre, ¿no? El material es muy oscuro en muchas ocasiones, la utilización de los multifónicos masivos, ¿no? La masa esa, el mar de multifónicos que decía Andrés Gómez cuando le enseñé por primera vez la obra. Entonces, Victoria sirve como gran contraste. Es un diálogo entre el maestro abulense y yo. Fundamentalmente es eso, ¿no? Un diálogo muy apasionado por mi gran amor hacia este compositor. En el caso de los 5 versos sobre la misa pro Victoria, la obra se desarrolla de otra manera. En este caso sí que el trabajo es muy literal en cuanto a la armonía. O sea, el trabajo armónico es casi ni lo toco, ¿no? El trabajo armónico de Victoria. Pero en ese caso es muy literal la utilización, ¿no? El uso acórdico de la armonía de Victoria. Y en ciertos momentos lo desdibujo. Voy destruyendo, digamos, ¿no? El material gradualmente. Empieza, son 5 números, el primer número es clavado, no hay ninguna variación en cuanto a la armonía. En el segundo empieza a aparecer ciertos elementos que contrastan, que crean energías diferentes con la armonía de Tomás Luis de Victoria. En el tercer número ya sí que hay un mundo, un tejido muy complejo, contrapuntístico, que tú sabes bien. En el cuarto la destrucción es absoluta, la pieza de Tomás Luis de Victoria, la armonía de Tomás Luis de Victoria casi desaparece, ya sí que es puro Jesús Torres en el cuarto. Y en el quinto, o sea, es una cosa gradual. Desde la luz, es poco también como Tenebre también. Sí, sí, sí. Desde la luz, la luminosidad de la armonía de Tomás Luis de Victoria se va ennegreciendo, se va ensombreciendo, desaparece la música de Tomás Luis de Victoria y en el quinto número otra vez aparece la luz. Y vuelve a haber un diálogo entre los dos mundos armónicos de Tomás Luis y Tomás Luis de Victoria, por decir Tomás Luis, es tomar esa confianza. Bueno, queremos hablar también que eres un gran apasionado de la poesía y que has puesto música a muchos poemas y con diferentes formaciones. Entonces queremos saber, desde el punto de vista compositivo, cómo tomas ese poema. Si como una referencia en cuanto a la estructura, o si lo tomas como una inspiración. Pues sí, ocurre de las dos maneras. En muchos casos es solo el nombre de un verso, el nombre del poema, que le robo el título para ponérselo a mi obra, en algún sentido, ¿no? O sencillamente es una inspiración lejana, ¿no? Es un arranque. Un compositor necesita arrancar de alguna manera, sí. Esa idea es un estímulo inicial. En el caso de Épodo, la obra de saxofón que escuchamos en este monográfico, mi primera obra de saxofón, Épodo es una estructura estrófica de la poesía grecolatina y hay un ciclo de épodos que a mí me estaba leyendo en ese momento que compuso la obra, los épodos de Horacio, el gran poeta latino de la época del primer emperador Augusto, del siglo I a.C. Entonces estos poemas a mí en ese momento me atrajeron mucho y utilizo uno de ellos como elemento inspirador, ¿no? De una inspiración lejana. No utilizo ningún tipo de estructura del épodo o de la estrofa griega, en absoluto, pero sí que hay unas emociones que me produjeron ese poema, ¿no? Cómo eso se recibe en la obra cuando escuchas la pieza, ¿no? Bueno, pues eso, lo que yo recomendaría es que leyeran el poema y que escucharan la música, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal, pero en todo caso, evidentemente la música es abstracta y no tiene por qué significar nada. Cada uno recibe una obra, lo recibe de una manera, ¿no? Y no se puede guiar de una manera u otra al oyente, pero
hay que dejar que sea libre para recibir, ¿no? Para recibir el acto artístico. Y bueno, pues es decir, que a una obra hay que titularla, pero tampoco tiene por qué significar demasiadas cosas o resolver una escucha, en absoluto. Es solo un título, una inspiración para ti, un elemento de arranque, ¿no? Y ya está, ¿no? Vamos a hablar ahora específicamente de las obras que se van a interpretar hoy en el concierto y empezamos con Tenebre. Bueno, es un cuarteto de saxofones que ha sido encargo de Lina M, fue estrenada por Sigma Project en 2012 en Escocia. Y en este cuarteto utilizas como material el responsorio de Tomás Luis de Victoria, como ya hemos dicho, Tenebra Facta es un. Y hay un momento en el que los saxofonistas susurran un texto. ¿A qué hace referencia este texto? ¿Me puedes explicar cómo utilizas este material? Es un famoso texto del Viernes Santo, de Semana Santa, que habla del fin de Cristo, ¿no? Con las famosas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces esas palabras en latín, la estrofa, que es más larga, la recitan los músicos en determinado momento. Entonces, claro, crea un color muy especial, con los sonidos con aire, el recitado, con la aparición del motete de Tomás Luis de Victoria. En fin, crea un color muy mágico. Esa magia que produce ciertos elementos. El saxofón tiene esa posibilidad de multifónico, el sonido con aire tan atractivo, la mezcla del aire y sonido, ese tipo de cosas para un compositor es muy, muy atractivo. Bueno, hay un elemento que yo añado, un elemento muy importante en mi música para saxofón, que es la utilización del multifónico. No sé si vas a comentármelo, pero te lo comento yo, que ya aparece de una manera escueta en Épodo, pero en cambio en Tenebro sí que aparece como un elemento de construcción amplio, ¿no? Y en la primera sección y última sección la utilización del multifónico es de una manera masiva, ¿no? Y es un elemento constructivo esencial en esa pieza. Pero siempre el multifónico tratado de una manera muy cuidadosa, siempre un pianísimo, muy cercano a acordes tonales. Muchos, si lo recuerdas, hacen siempre referencia a la armonía que va a aparecer o desaparecer, ¿no? Aparece un re mayor y de repente empieza o sigue en un acorde re mayor y está precedido por algo parecido a un re mayor, ¿no? Entonces, bueno, ese juego, o sea, que darle un significado también al multifónico. Sí, que no es a los multifónicos que estamos acostumbrados en el mundo del saxofón. No, en el mundo del saxofón, que lo hace también, pero que a mí no me interesa nada, sí, rudo, ¿no? Ese multifónico rudo. No tiene nada que ver. Es un multifónico muy exquisito. Muchas veces son de dos sonidos, intervalos reconocibles, pero que están bajos, ¿no? Tienen desafinaciones, y entonces a mí me interesa muchísimo ese tipo de cosas. Sí, en cuanto a los 5 versos sobre la Misa Pro Victoria, que también interpretaremos hoy, hay una primera versión, antes de la de saxofón. Sí, claro, es muy importante esto comentarlo. 5 versos de la Misa Pro Victoria nace en el año 2011 para un grupo de ministriles, que son instrumentistas que tocan instrumentos de la Edad Media y del Renacimiento, o sea, sacabuches, chirimías, ¿no? Entonces, la compuse para este tipo de instrumentos y con órgano, eso sí, se mantenía el órgano, pero en este caso transcribí estos instrumentos pasaron a ser saxo-soprano, bueno, el cuarteto clásico de soprano, alto, tenor y barítono, aunque en alguna ocasión son 2 sopranos y 2 altos, porque es un movimiento de instrumentos agudos, y que el original eran flautas de pico. Entonces, esta obra nació para hacerse también con la obra original, la Misa Pro Victoria, interpretarse, y entre cada número se interpretaba un verso, como se hacía en la música antigua. Verso son unas variaciones, ¿no? Es la forma de variación instrumental del Renacimiento, ¿no? En España, como diferencias.
pues también se llamaba verso, ¿no? El término. Y entonces yo, pues, yo también utilizo este término verso para hacer unas variaciones de lo que se trata en realidad, ¿no? De cada número, del Kyrie, del Gloria, etc. ¿Y por qué nace esta obra para saxofones? Pues fue porque en el año 2017 o 18 un saxofonista sevillano, Miguel Romero, me solicita una versión porque la quería hacer. Miguel Romero, por cierto, que pertenecía en sus inicios a Sigma Project, a quien dediqué Ténebre también, a quien escribí, ¿no? Al grupo a quien escribí Ténebre. Y entonces, pues Miguel Romero me solicita la obra, pero por una razón u otra no la estrenan, y tenía ahí la obra. Entonces, José Antonio Antón Suay, porque este proyecto lo llevamos ya hace años, ¿no? Que ha dado la luz ya por fin, este monográfico en Alicante, pues me comentó de hacer un monográfico hace un par de años, y yo le hablé de esta obra sin estrenar. Entonces a él le pareció, quería montar Ténebre, quería hacer Épodo, que él ha tocado tantísimas veces. Óscar Martí iba a hacer una obra a solo de percusión, pensó entre Tiento, una obra antigua, y esta nueva obra Estudio Rapsódico para vibráfono. Y bueno, pues le comenté esta nueva obra que no se había estrenado nunca en la versión de saxofón y órgano. Entonces le encantó la idea y bueno, pues aquí está, el estreno. Bueno, después de escribir Tiento para marimba y vibráfono, Splendens y El misterio de agua también para marimba y vibráfono, el Estudio Rapsódico es tu primer solo para vibráfono. ¿Qué te ha llevado a componerlo? ¿Y qué aspectos crees que son interesantes en la obra? Pues el percusionista valenciano Miquel Bernat hace unos años solicitó a un grupo de compositores un solo de marimba que quería que fueran unos estudios de concierto, o sea, unas obras ambiciosas, no un estudio pequeño de una característica que tuviera un elemento a desarrollar. Quería una obra amplia, ¿no? Estudios de concierto. Y él me solicitó en aquella época ese estudio de marimba y por una razón u otra no fue posible yo componerla. Y en este caso, pues me comentó que quería sacar un libro de estudios de vibráfono, y entonces hice una obra amplia, 7 minutos, así. Y escrita para él, que la estrenó hace poco en Portugal. Y Óscar Martí pues va a estrenar esta tarde en este monográfico. Y bueno, es un estudio porque utiliza elementos típicos del estudio, un característico virtuosismo, ¿no? Pero rapsódico porque utiliza ciertos elementos que pueden tener cierto aroma, cierta gestualidad hispánica, ¿no? En cierto momento puede recordarnos a una armonía flamenca, así por decirlo de alguna manera, utilizando el modo free, y por eso estudio rapsódico. Muy bien, bueno, Jesús, darte las gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero honor trabajar contigo tu música y hacer el concierto contigo. Encantadísimo. Así que ya sabes que Alicante es tu casa. Encantadísimo de esta ocasión, el inicio de un grupo que arranque con un monográfico sobre mi música, ¿no? Es el ideal de cualquier compositor.